¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué mejor que estar en la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Les quiero agradecer al Señor por este privilegio de poder hoy traer la palabra y saber que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la novia del Señor la que está siendo edificada. No eres cualquier cosa, eres algo importante en las manos de Dios. Y Dios te tiene presente en todo tiempo. Amén. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Quisiéramos que levante su mano para conocerlo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por tenerlos acá con nosotros. Darle gracias al Señor. ¿Ustedes han aceptado a Cristo como Señor? ¿Ya lo conocen? ¿Sí? Bueno, porque si no haríamos una oración de fe, porque es importante. La palabra del Señor dice que todo aquel que confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Por eso cada vez que viene alguien nuevo preguntamos o hacemos hacerle la confesión de fe, porque es algo importante. Porque aquel que cree y lo declara, automáticamente por la fe está recibiendo la salvación. Amén. Es nuestra tarea. Hacemos una oración. Padre eterno y bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra. Nos gozamos, Señor, nos alegramos de poder estar juntos, de poder disfrutar de tu presencia, saber que tú tienes control, dominio sobre todas las cosas. Señor, ante tu presencia y tu gloria, todo poder de las tinieblas retroceden. Y en el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento, todo argumento, toda altivez, todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu verdad. Los llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y declaramos que toda potestad del aire es sometida en el nombre de Jesús. Porque donde está tu presencia hay libertad. Donde está tu presencia hay fe, hay paz, hay amor. Donde está tu presencia, cosas gloriosas y maravillosas ocurren. Porque tú no has cambiado. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y te damos gracias por acompañarnos. Porque sin ti, Señor, esto no tendría razón de ser. Tú eres el motivo. Tú eres la razón por la que estamos acá. Señor, te hemos conocido, te has revelado y no podemos hacer otra cosa que adorarte, otra cosa que buscarte, otra cosa que anhelar y desear más de ti porque lo necesitamos, papá. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque vos te encargás de hacerlo. Señor, si hay sed, el agua está dispuesta para saciar. Venga a mí todo aquel que tenga sed y beba gratuitamente del agua de la vida. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Importante la sed, ¿no? Es difícil beber agua si no tenés sed. Pero el único que puede saciar esa sed es Jesús. Y Él invita a todos a beber de esa agua que puede saciar, que puede llenar al hombre. Saben que Jesús sigue buscando discípulos, sigue buscando gente para extender su reino. Y a todo aquel que se anime a tomar el desafío, Él le dice, toma tu cruz y sígueme.
Y la cruz que debemos portar es más liviana que aquella que llevó Jesús hacia el monte Calvario, porque todo el peso estuvo sobre esa cruz. Hoy para nosotros la cruz más grande somos nosotros mismos, porque el negarnos a nosotros, someter nuestro ser a la voluntad, al propósito de Dios, es lo que más nos cuesta. Pero como es el Espíritu Santo el que se encarga de ayudarnos en nuestra debilidad, se hace posible lo imposible. Se hace posible seguir a Cristo y poder abrazar y cumplir su propósito cuando nuestro corazón y nuestro ser está rendido a Él. No es una tarea sencilla, no es fácil, porque nuestra naturaleza es complicada. Nuestra naturaleza es difícil, pero por algo Dios se reveló a nosotros, porque dice que Él escogió lo vil, escogió lo despreciado del mundo con un propósito. Cuando miró a Israel, le decía a Israel: yo te escogí no porque eras algo importante, sino porque Dios es especialista en levantar aquello que está caído, aquello que el mundo desprecia, aquello que para el mundo no tiene valor. Y en ellos se glorifica a Dios. Por eso estamos hoy acá. Saben que llevar la cruz, mucha gente quería seguir a Cristo. Lo escuchaba predicar y se acercaban a Él y se asombraba de lo que Él decía, de lo que Él hablaba. Y despertaba el interés en toda la gente por lo que estaba sucediendo a través de su vida. Y muchos se ofrecían voluntariamente. Señor, yo te voy a seguir, pero permitime primero despedirme de mi familia, le dijo uno. Y él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que si querés seguirme, tomá tu cruz cada día y vení en pos de mí. Después otro le dijo: yo te seguiré, Señor, pero permitime que voy a ir a despedir a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. Porque lo primero que hacemos ante la invitación de Dios es mirar nuestra condición, nuestra necesidad. Y como decía, el negarnos a nosotros es lo más difícil. Y Jesús decía que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no puede dar fruto. Y nosotros, para ver fruto en nuestra vida, debemos morir a nosotros mismos. Porque Dios no pone remiendos, no hace parches en nuestras vidas, sino que desde el momento que tomamos la decisión de servir a Cristo, las cosas viejas quedaron atrás. Y aquí que todas se hacen nuevas, esa nueva oportunidad, esa nueva vida, porque nadie puede entrar al reino de los cielos, le decía Jesús a Nicodemo, si no nace de nuevo del agua y del Espíritu. Pero Nicodemo no entendía eso. Y quizás vos no estás entendiendo por qué estás acá. El Señor te ha tocado, no es una casualidad que estemos hoy acá y hablando la palabra del Señor. Así que si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y ser discípulos del Señor, estamos en el buen camino. Amén. Conocer a Dios lleva tiempo,
conocer a Dios, necesitamos el trato de Dios en nosotros. Es difícil conocer a alguien si no pasamos tiempo, si no nos acercamos. Y cuando Dios invita a Jeremías, en Jeremías 18, del 1 al 3, vamos a leer una palabra conocida, donde Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero, porque ahí vas a recibir mi palabra. Y cuando llega Jeremías a la casa del alfarero, dice que el alfarero estaba trabajando en el barro, pero de pronto esa vasija se echó a perder. Y tomó de nuevo el barro, lo deshizo y le dio la forma que deseaba darle. Hoy estás en el lugar correcto y en el tiempo exacto de Dios. Esta es la casa del alfarero. Es acá donde Dios, a través de su cuerpo, su iglesia, somos edificados, somos fortalecidos, somos afirmados. Es acá donde Dios activa aquello que Dios puso en tu corazón. Hay talentos, hay dones, hay ministerios sobre cada uno de nosotros. Ahora todo eso tiene un propósito y es la de edificar la iglesia. Por eso es importante la unidad, la comunión. Por eso es importante el amor de uno hacia otros, el poder soportarnos, el poder conocernos, porque no somos iguales, porque pensamos diferentes, porque fuimos criados de una forma, otros de otra. Pero somos miembros unos de los otros y nos necesitamos unos a otros. Porque así lo quiere Dios. Vaya lucha, vaya batalla que tenemos. Pero si nuestro corazón está dispuesto, Dios no tendrá problema en hacerlo. El barro no puede resistirse a la mano del alfarero, porque no tiene poder, porque no tiene vida. El alfarero lo toma, lo amasija, le da forma, lo trabaja. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y muchas veces causa dolor. Muchas veces no nos gusta lo que nos toca vivir, lo que nos toca pasar. Pero solamente en esas circunstancias de la vida es cuando nosotros podemos conocer a Dios. Porque solo aquel que ha sido tocado por Dios, aquel que ha tenido momentos críticos y difíciles en su vida, puede conocer a Dios. Y para confiar en Dios lo tenemos que conocer. Porque es difícil poder confiar en el Señor si no lo conocemos. Saben, en el año 2007, 2008, una de mis hijas, estábamos reunidos en casa, empezó a levantar fiebre, pero tanta fiebre que empezó a delirar. Y no sabíamos qué es lo que le estaba pasando. Entonces le pusimos a poner paño frío en la cabeza y no se le iba la fiebre. Tomamos la decisión de llevarla al hospital. Y cuando llegamos al hospital, la atiende la enfermera, le hizo pasar a ella y a mi esposa. Y le tocaban y la fiebre era más de 40.
empezó a delirar y hablaba sola. Entonces la enfermera le dice a mi esposa, yo no pude entrar porque como era la sala de mujeres, me quedé afuera, pero podía escuchar. Y la enfermera le dice, ¿qué consumió su hija? Y mi esposa se puso tan mal, porque claro, no nos conocía. Quizás en el hospital llega gente, llegan jóvenes en situaciones altísimas de droga que pierden el conocimiento. Y creían que mi hija había consumido algo. Y viene un doctor y la empieza a revisar. Y no sabían qué es lo que tenía. Y después mi esposa me dice, tenía una gana de darle una a esa mujer. Anda a tocarle un cachorro a la leona. ¿Y qué pasó? Decía que vino un doctor que entendía lo que estaba pasando. Le dice, esta chica hay que llevarla urgente a La Plata, porque tiene una asepsia. Y resulta que eso es algo que sucede en las jóvenes cuando se vuelven mujeres, cuando empieza el tiempo de la menstruación. El cuerpo de la mujer cambia, se debilita y un virus entró en su ingle por causa de las defensas que bajan. Entonces las llevaron de urgencia a La Plata. Y allá se quedó mi esposa y yo tenía mis otras 2 hijas. Y tenía que quedarme con ella y mi esposa se va para allá sin conocer. Nunca habíamos ido a La Plata. Y cuando voy para llevarle ropa, porque se fue con la ambulancia, fueron rapidísimo porque era algo urgente. Y gracias a Dios que la infección que se formó en la ingle no tocó los huesos, pero con una jeringa le sacaron toda la infección que tenía. Y era algo tremendamente peligroso, pero la mano del Señor estaba ahí. Pero a lo que voy, que cuando me encuentro con mi esposa, ella salió a la plaza a llorar, porque no quería llorar delante de mi hija. Y me dijo, hoy he aprendido a confiar en el Señor. Porque justamente eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos trata, nos moldea, y es la única forma en la que nosotros podemos conocer a Dios. Así que no te preocupes si tenés muchos problemas. Cosas buenas van a pasar. Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Aunque no lo entendemos, a veces nos preguntamos, ¿qué puede salir de bueno de esto? De una enfermedad, de una situación complicada, donde no vemos la salida. Pero es el Señor el que está formándonos, nos está dando forma, nos está tratando, nos está ayudando a que lo conozcamos, para que nuestra fe y nuestra confianza en Él sea más fuerte. Porque aquello que no te mata, dicen, te fortalece, ¿no? Y es así. En Eclesiastés, el capítulo 6, versículo 1,
Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Ha visto usted algún hombre afanado, preocupado? Yo he trabajado en lugares de casas de hombres que viven para trabajar, lo tienen todo. Pero una vez le pregunté, le digo, ¿te vas de vacaciones? No, dice, no, tengo que trabajar. Pero claro, el que no tiene a Dios, el que no tiene el favor, el que no tiene la bondad, la bendición de Dios, difícilmente pueda disfrutar de lo que tenga. Tenga poco o tenga mucho, pero la bendición de Dios es la que nos enriquece. La bendición de Dios es la que no añade tristeza. No hay nada más importante que la bendición de Dios. El favor de Dios nos hace disfrutar, pero también Dios nos capacita para poder recibir las bendiciones. Porque Dios no nos da todo así de golpe porque sabe que somos un peligro. Porque nuestra vida la echamos a perder. Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo completo. Tanto así que Dios caminaba en medio del hombre. Adán y Eva podían escuchar a Dios en medio de ellos, pero echaron a perder lo que Dios había hecho en ellos. Pero el alfarero toma el barro y lo hace de nuevo. El hombre lo echó a perder, pero Cristo lo recuperó todo. Él vino a salvar aquello que se había perdido. Habíamos perdido la comunión con Dios, el pecado nos apartó, no podíamos acercarnos a Él, y el único que podía hacerlo era Jesús. Pero saben, Jesús también fue tratado. Jesús también sufrió y padeció. Porque el Verbo se hizo carne, dice la palabra. Quería leerles en Hebreos 2, 9 y 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús fue afligido. Jesús supo lo que es ser tentado y pagó el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Él hizo posible que hoy nosotros nos acercáramos a Dios
con la confianza y la seguridad de que por medio de Él somos aceptos delante del Padre. Que no hay mérito alguno en nosotros, que no hay justicia en nosotros, sino por medio de Cristo. Justificados somos por medio de la fe y tenemos paz para con Dios. Precioso. Tener una relación con Dios es algo maravilloso, un privilegio que lo tenemos todos aquellos que creemos en Él. Amén. Nadie que se encuentre con Jesús puede quedar igual. Todos aquellos que se enfrentaron y se encontraron con Cristo, hemos sido transformados, no hemos quedado de la misma forma. Nuestra vieja naturaleza ha quedado atrás, aunque a veces quiera manifestarse, aunque a veces quiera hacernos volver atrás, porque hay una lucha interna entre la carne y el espíritu, y es algo de todos los días. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos tomar nuestra cruz y hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué le decía del tema de que el que se encuentra con el Señor no puede quedar igual? En Lucas capítulo 23, versículo 26, vemos a un hombre que se encuentra sin querer queriendo con Jesús. Un hombre del que poco se ha hablado, pocas veces he escuchado. Y es Simón, aquel hombre que ayudó a Jesús cuando él salía con la cruz al lugar donde él iba a ser crucificado. Dice en el capítulo 23 de Lucas, versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este hombre volvía del trabajo, seguramente estaba contento porque la cosecha estaba produciendo. No dice la palabra, pero venía del campo y seguramente, como nosotros cuando volvemos del trabajo, volvemos contentos, porque nos vamos a descansar, a tomar unos mates, a disfrutar de lo que resta del día, hoy martes en la casa del Señor. Pero acá dice que este hombre volvía del campo, y yo me imagino volviendo del campo y una de griterío, de llanto, porque otra multitud venía saliendo hacia afuera. Y él venía entrando y se encuentra de golpe con eso. Y lo señalan a él. Vení para acá, Simón, ayudale a este. Porque los soldados no trataban bien a Jesús. Me imagino que habrá querido salir corriendo, porque no entendía nada. Pero fue y tomó esa cruz. Me imagino que al ver a Jesús sangrado, lastimado, golpeado, que no podía sostener y ya no podía llevar la cruz. Lo carga él encima y Jesús va delante de él. Y ya no sigue relatando la palabra, qué es lo que sucedió, sino que ya va en el momento de la crucifixión.
Pero este hombre fue cambiado. Este hombre fue transformado porque tuvo un encuentro con el Jesús que iba a ser crucificado. En Romanos 16:13, cuando Pablo se despide de la iglesia de Roma, empieza a saludar a todos los hermanos que estaban sirviendo en la iglesia. Y en el versículo 13 del capítulo 16 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Quién era Rufo? Era el hijo de Simón de Cirene, aquel que había tomado la cruz para ayudar a Jesús. Allí, en Marcos 15:21, habla de que él era el padre de Alejandro y de Rufo. Me imagino que cuando él llegó a su casa, le habrá dicho a la esposa: me he encontrado con el Hijo de Dios. Me he encontrado con aquel al que habían golpeado, azotado. Me había encontrado con aquel que me ha cambiado. Porque no puedo pensar otra cosa, porque si su hijo y su madre estaban dentro de la iglesia, era porque algo tremendo había sucedido en el corazón de este hombre. A él le tocó tomar su cruz, sentir el peso de esa cruz que Cristo cargó sobre sus lomos. ¿Cómo no va a cambiar una persona que se encuentra con el Señor? Ponete de pie. En Eclesiastés 5:18 dice la palabra del Señor: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un regalo de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios les llenará de alegría el corazón. Gloria a Dios. Te alabamos, papá, te adoramos. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Gracias, Señor, por tenernos en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres el buen alfarero.
nos das forma, nos tratas. Y qué bueno poder estar en tus manos, Señor. Cuando Jeremías entra a la casa del alfarero y ve lo que sucedía con el barro, Dios le pregunta y le dice: Jeremías, ¿podré yo hacer con Israel como hace este alfarero con el barro? Dios te pregunta: ¿podré hacer yo con vos lo que yo deseo? ¿Podré hacer con esta casa lo que yo tengo planeado?